pensando en el beneficio para ella que sería esa comunicación fluida, pero no pensando en la parte negativa que era que yo desconocía, o sea, nunca pensé que mi hija pudiera hacer cosas que luego vi que hacía y que tú piensas que tu hijo no, pues tu hijo sí. Y si no lo controlas, pues lo hacen. Y si no les das una educación antes de cómo deben usar responsablemente el móvil, que yo no lo hice, porque realmente no pensaba que lo necesitaba, porque la veía muy pequeña, pues eso, pues lo hacen. Vale, es en este momento cuando te das cuenta de que tu hija ya no es una niña, que es una preadolescente y que está iniciando un camino del que tú desconoces cosas. Cuando te das cuenta de ello, ¿qué es lo que haces? Pues me di cuenta de casualidad que tenía conversaciones que no tenía que tener con el hijo de un amigo nuestro y no podía entender primero cómo tenía esas conversaciones y cómo yo no me había dado cuenta. Bienvenido o bienvenida al podcast Adolescencia y Familia. Soy Sonia, psicopedagoga y educadora social con 15 años de experiencia a la espalda trabajando con adolescentes y sus familias. Si como padre o madre sientes que a veces te faltan herramientas educativas, si te sientes desbordado o desbordada y te preguntas cómo puedes ayudar a tus hijos a gestionar mejor sus emociones, este quizá pueda ser tu lugar. En el podcast hablaremos de educación, de valores, de emociones, de cambios, de crisis y sobre todo de soluciones. Aprenderemos las mejores estrategias de comunicación, de resolución de conflictos y de gestión emocional para que tu hogar, tu familia, vuelva de nuevo a la calma. Si te interesa, quédate porque empezamos. Bienvenido, bienvenida a este podcast. Hoy tenemos de invitada a Sandra, madre de un adolescente de 15 años, y viene para hablarnos sobre los peligros de las redes sociales y cómo su falta de conocimiento al respecto le dio más de un quebradero de cabeza. Por mi parte, debo decir que desde que te conozco he visto en ti a una mujer luchadora, fuerte y capaz de conseguir todo aquello que se propone. Además, ahora estás empezando a emprender y se te ve con mucha ilusión y con muchas ganas y se nota la fuerza que tienes a la hora de hacer las cosas. ¿Cómo te definirías tú? Hola Sonia, encantada de estar en tu podcast. Pues sí, más o menos como me has definido, luchadora, pues como todas las madres, valiente al final porque no te queda más remedio y nada, trabajadora y recién emprendedora, o sea que feliz. Doy fe de ello y ha sido una definición perfecta. En este podcast, como sabes, hablamos de adolescencia y de familia y me gustaría hacerte una pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu hija pasaba de ser una niña a ser una adolescente? Pues fue en el momento en que le compré el móvil, bueno, le di el mío, yo me compré otro porque su padre y yo estábamos separados desde hace mucho tiempo y él vivía en León y nosotros en Barcelona. Y entonces para facilitar la comunicación con él, que no tuviera que estar pendiente, pues porque yo también tenía mucho trabajo, hacía muchas cosas y no podía estar tanto con la niña, a veces estaba con mi madre y tal. Entonces para facilitar esa comunicación le di mi antiguo móvil pensando en el beneficio para ella que sería esa comunicación fluida, pero no pensando en la parte negativa que era que yo desconocía, o sea, nunca pensé que mi hija pudiera hacer cosas que luego vi que hacía y que tú piensas que tu hijo no, pues tu hijo sí. Y si no lo controlas, pues lo hacen. Y si no les das una educación antes de cómo deben usar responsablemente el móvil, que yo no lo hice, porque realmente no pensaba que lo necesitaba, porque la veía muy pequeña, pues eso, pues lo hacen. Vale, es en este momento cuando te das cuenta de que tu hija ya no es una niña, que es una preadolescente y que está iniciando un camino del que tú desconoces cosas. Cuando te das cuenta de ello, ¿qué es lo que haces? Pues me di cuenta de casualidad que tenía conversaciones que no tenía que tener con el hijo de un amigo nuestro y no podía entender
primero, cómo tenía esas conversaciones y cómo yo no me había dado cuenta, porque eso fue con 11, 12 años. Ajá. Entonces, claro, ahí te das cuenta que están en el descubrimiento, que les falta información, que lo buscan donde no deben. También mi madre se dio cuenta que veía vídeos que no debía de ver porque le saltaba a mi madre el aviso porque era como con la cuenta de mi madre y bueno, pues fue como un jarro de agua fría de cómo no he visto esto antes, cómo no lo he previsto y qué mal, ¿no? Es como qué mal lo he hecho, cómo no he sido consciente de que no lo estaba haciendo bien. Y bueno, pues me hubiera gustado mucho que alguien me hubiera advertido porque bueno, aunque muchas veces aunque te adviertan piensas que tu hijo no, porque con los padres de las amigas de Claudia lo hablamos una vez y yo les conté el problema que tenía y ellos no, claro, menos unos que sí que controlan el móvil de su hija, los otros no, mi hija no, mi hija esto no, porque yo miro si está en línea o no está en línea, ya, pero es que tu hija no va a hablar por WhatsApp, tu hija va a hablar por 100.000 aplicaciones que tiene que tú no tienes ni idea de que existen. Y esa base de coger el móvil, revisar, controlar y poner límites, cuando realmente empiezas a darte cuenta que dar un móvil a un niño es una herramienta muy peligrosa y no somos conscientes de eso. Y luego es muy difícil de quitar eso, porque cuando tú ya le has dado, quitarlo es muy complicado. Y la fase de prevención que yo no la hice, pues pienso que es fundamental. Sí, es muy necesaria y es que es verdad que en todos los temas familiares hay como mucho tabú, ¿vale? Como mucho encubrimiento, se busca ser la familia perfecta y como se dice, pues los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y eso puede traer muchas desventajas y muchas problemáticas familiares que son pasadas por alto en la sociedad, pero que están ahí. El tema de las redes sociales y de los teléfonos móviles es uno de estos peligros de los que, pues eso, no se hablan. Y realmente no somos conscientes, no sabemos que estos peligros conllevan muchas dificultades para los adolescentes y sus familias. Y a veces pues no pedimos ayuda, pues más por no saber, por desconocimiento, que por el hecho de no querer pedir esa ayuda. Yo aquí no metería el tema de la culpa, bueno, no lo metería en ningún sitio, ¿vale? Porque considero que la culpa no ayuda para nada, pero sí que hablaría de desconocimiento y es que nuestra generación no ha nacido con este tipo de tecnologías y nosotros pues pensamos que lo sabemos todo porque somos los adultos y que lo controlamos todo y no es cierto. En este tema, nos guste o no, ellos saben mucho más. Claro, es que ellos han nacido con un móvil en la mano, como aquel que dice, yo no. Yo tuve móvil, mi primer móvil para llamar y mandar mensajes fue con 20 y pico años. Y un móvil con internet lo tuve con 30 y pico. Entonces, no tenemos esa formación, no sabemos, o sea, mi hija tiene instaladas aplicaciones que no tengo ni idea para qué sirven y las tengo que buscar porque no lo sé. Entonces es el hecho de que luego, por ejemplo, sí que me doy cuenta que les da a los padres como mucha vergüenza hablar de estas cosas y que no pasa nada, que es tu hija, es mi hija o tu hijo, mi hijo y quien sea y no pasa nada y el hecho de hablarlo y exteriorizarlo te da muchas veces la opción de darte cuenta de cosas que no tenías ni idea. Porque yo, es que te digo, nunca jamás nadie me dijo, no, es que he visto que mi hijo tal, y he pensado, hostia, pues voy a mirar a mi hijo a ver si hace lo mismo. No, es que allí nadie hablaba de nada. Y yo sí que ya empecé a decir, oye, es que a mí me está pasando esto. No, mi hija no. Bueno, pues si tienes esa suerte, pues me alegro por ti, ojalá. Pero no me lo creo, porque yo conozco también a las amigas de mis hijas y yo veo las conversaciones porque yo le reviso el móvil a mi hija. Y bueno, pues no. Pues hay de todo, pero ya te digo yo que mi hija no es la única. Sí, es un problema y además es un problema bastante grave que se está dando a nivel general. Lo que pasa es que,
Pues eso, que reconocer que se necesita ayuda en este sentido o que necesitas buscar información, pues a veces se convierte en algo difícil porque aparece y juega mucho el sentimiento de la culpa. Y la culpa normalmente se gestiona mal. Yo siempre digo que no hay que buscar culpables, sino soluciones, porque en este caso lo que debemos hacer pues sería informarnos acerca de cómo darle un móvil a un niño, cómo enseñarle antes de dárselo lo que puede utilizar, lo que no puede utilizar, lo que conlleva, la responsabilidad que conlleva el tener el teléfono, ¿vale? Para poder poner unos límites. Tú ahora mismo me comentas que controlas el móvil de tu hija. Yo lo entiendo perfectamente, pues porque lo habéis pasado muy mal y estáis en un proceso en el que necesitas, y ella necesita este freno, este control. La idea es que, claro, a lo largo del tiempo ese control se convierta en una guía y tú puedas confiar plenamente en lo que tu hija hace con este teléfono. Entiendo que trabajado desde el inicio, pues no hubierais llegado hasta aquí, hasta este control, pero claro, volvemos a lo mismo, si es que al fin y al cabo es desconocimiento. Tú no piensas en a ver, lo típico. No, sí que es verdad que a veces sí que le dices al niño, pues no hables con extraños, pues no sé qué. Pues sí, todos lo hacemos, pero ¿qué pasa? Que ellos hablan con extraños y lo van a hacer y te van a decir que no porque le conozco, y no es verdad. O sea, mi hija en Instagram tiene 1000 y pico seguidores y tiene el perfil privado. ¿Eso cómo lo entiendes? No hablo con extraños. A ver, mi hija no conoce a 1000 y pico personas. No es que es amigo de... No, es que no es así. Entonces, yo no tenía ni idea. A mí me hubiera gustado mucho que alguien me hubiera avisado. Nunca jamás pensé que estaba haciendo algo mal porque no lo veía así. Y no es que estés haciendo algo mal permitiéndole tener un móvil al niño, sino que tú mismo, a ver, tú eres el padre, entonces tú eres el que tienes que educarle, tú eres el que tienes que enseñarle, tú eres el que tienes que ponerle límites. No puedes esperar que él lo haga porque es imposible, él no lo va a hacer. Él no va a distinguir, él no va a pensar que una persona que le está hablando, que le dice que es un chaval de 15 años o una chavala de 15 años, va a ser un señor de Cuenca que tiene 60. Claro, es que eso no lo va a pensar. Y ya no es solo eso, puede estar hablando con un chaval de 15 años y tener conversaciones que no tiene que tener, que luego esas conversaciones guardan las capturas y se las pasan a todo el mundo, o puede ser que digan cosas que no tienen que decir y se enfaden con las amigas, porque todas estas situaciones le han pasado a mi hija. Sí. De ir al colegio y que se han pasado una conversación, que ella ha hablado y llamarme a la profesora que mi hija está fatal, está llorando y que ha pasado esto. De quitarle el móvil porque estaba haciéndose fotos que no debía y ella llamar a la Guardia Civil y presentarse en casa. Y montarme un pollo de ponerse en plan agresiva, ¿no? Porque le quitas el móvil. Sí. Yo le pongo un límite de horario. Ella a las 9:30 deja el móvil en mi mesita entre semana. ¿Por qué? Porque tiene que tener sus momentos de descanso. Necesita ver la tele, hablar con nosotros, leerse un libro, porque además le encanta leer, le encanta escribir. Y si ella no tuviera ese control, porque ella no lo va a hacer por ella misma, no va a decir, mira, voy a dejar el móvil a las 9:30 de la noche, me voy a poner a leer y a escribir. Es que no lo va a hacer. Claro, es que la hija perfecta. Claro, pero es que nosotros nos pensamos que eso va a pasar y no va a pasar. Es que eres tú el que le tienes que marcar los límites. Cuando ella sea adulta, ya lo hará. Pero es que no es adulta. Sí que le tienes que explicar las cosas como a una adulta, porque yo las cosas no se las explico como a una niña, se las explico como a una adulta. Y que vea que todos sus actos tienen consecuencias. Y si tú no te portas bien y estás haciendo algo mal, pues te quedas sin móvil. Y punto. Y me montas un circo y llamas a la Guardia Civil, pues llámala. Si me da igual. Que además me dieron la razón, lógicamente. Lógicamente, sí. Claro, pero eso es muy difícil, o los padres no quieren montar el circo, o pues sí, vieron mis vecinos que vino la Guardia Civil a casa. ¿Y? Bueno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejar que la niña haga lo que quiera y que luego la situación sea peor? Pues no. Y vinieron una vez y no han tenido que volver nunca más, porque la niña ya lo tiene claro, no, clarinete. Claro, es que es así. Luego, pues, por ejemplo, el tema de los límites, ¿no? Que yo le pongo un horario.
nosotros tuvimos que ir a terapia y el psicólogo nos llamó a su padre y a mí, porque ahora ya vivimos todos en León, y yo le expliqué que yo le ponía un horario y su padre no lo hacía. Y el psicólogo le dijo que no, que tiene que ponerle un horario, porque eso es nuestra obligación como padres, porque volvemos a lo mismo, él por sí mismo no lo va a hacer. O sea, no pretendas que lo haga. Entonces, lo tienes que hacer tú y no pasa nada. Pues el primer fin de semana que se quedó con el padre y el padre le dijo que le tenía que dejar el móvil, pues yendo para casa de él, le montó un circo en el coche que dio la vuelta y me la volvió a traer para casa y la niña estuvo el fin de semana en casa. Porque el padre hizo bien. Dijo, pues no cedo al chantaje, pues te vuelves con tu madre y punto. Y yo lo hablé con ella, digo, pero ¿no ves que es absurdo? Porque aquí ya sabes que tampoco vas a tener el móvil. Pues por lo menos estás ahí, estás con tu padre y vas a estar exactamente en la misma situación. Porque tienes que tener un horario. Es que mis amigos, que me da igual. Tú estás creciendo, tú tienes que descansar, tienes que desconectar y tienes que hacer otras cosas. Tienes el móvil 12 horas al día. Ostras, no te vas a morir. Y ellos lo ven como eso, porque se ponen realmente súper agresivos con el tema del móvil, porque ellos no estar conectados con el mundo es como voy a morir. No, y hay que enseñarles que no. Y si lo haces antes, va a ser difícil, pero te vas a ahorrar muchos disgustos después. Muchos. O sea, claro, pero eso ha sido a base de terapia, de intervención, de lucha, porque, a ver, esto ya os digo que en un día no se consigue. O sea, olvidaros. Esto es una lucha y te va a chantajear y cada poco va a volver a salir el tema. A mí cada mes y medio así me salta con lo mismo de es que mis amigos, pues déjamelo tener una noche a la semana. No tienes, claro, es que no tienes ninguna necesidad de tener el móvil por la noche. Has tenido todo el día. Es que está estudiando, he tenido exámenes. Y me da igual. O sea, luego eso para estudiar. El otro día, que me sorprendió a mí, bajó aquí, que estaba yo trabajando, me dejó su móvil y se volvió para su habitación. Y digo, ¿qué haces? Dice, te dejo el móvil porque si no me estoy distrayendo. Que pensé, jolín, pues al final parece que el trabajo que hago con ella ayuda, porque se da cuenta al final que es a ver, es para ella una distracción y es para nosotros. Entonces, volvemos a lo mismo. Si a un adulto nos cuesta ponernos límites a nosotros, ¿cómo lo va a hacer un niño? Es que nuestra obligación como padres es hacerlo, y ni sentirte culpable, ni sentirte mal, porque él te va a chantajear y mucho. Mucho. Es su labor, quiero decir. Claro, al fin y al cabo es un adolescente y va a intentar conseguir lo que quiere, pues a toda costa, es normal. Te va a ir probando. Sí, por supuesto, y claro, te va a probar y va a probarte porque tiene todo el día para pensar cómo hacerlo para conseguir su objetivo, que es tener el móvil. Lo que pasa que sí es cierto también que muchas veces pues los padres estáis cansados o están cansados y ceden a este tipo de pruebas que nos ponen los adolescentes, pues bien sea el chantaje emocional, bien sea el que se pongan a gritar, el que den portazos, el que, como has dicho tú, llamen hasta la Guardia Civil. Y claro, esto al final son errores, pero son errores que se cometen a veces por cansancio. ¿Hasta qué punto podemos permitirnos este tipo de errores? Pues es que las consecuencias pueden ser muy graves. Lo que pasa que, pues eso, lo he dicho, que a veces por no tener ese momento de número, de estrés, de tensión, por no llegar a la confrontación, pues terminas cediendo y al final esto puede salir caro. Pero es por lo que tú has dicho, porque tenemos mucho en la cabeza eso de que los trapos sucios se lavan en casa. A ver, evidentemente no vas a ir pregonando por ahí las cosas, pero es que el pedir ayuda, el hablar con otro padre, preguntar, que a lo mejor ese padre no te lo va a querer decir porque piensa eso, ¿no? Que los trapos sucios se lavan en casa, pero acabarás encontrando a un padre que estará tan desesperado como tú y va a necesitar también hablarlo y hablar las cosas. O sea, nosotros pretendemos que nuestros hijos hablen con nosotros y nosotros no somos capaces de hablar o con nuestros hijos o con otros padres en esta situación. Eso es un absurdo. Sí. O sea, no se puede hacer así. Necesitas exteriorizarlo, necesitas preguntar, necesitas
investigar, pedir ayuda, o sea, no te avergüences, que yo no soy la única y además lo sé y no pasa nada. Y yo gracias a eso, a que lo he hablado, a que he buscado ayuda, a que lo he exteriorizado, pues hoy en día tengo una relación bastante sana con mi hija y lo que te digo, el otro día cuando me dejó el móvil aquí fue como, no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer, pero es a base de constancia y de pedir ayuda y de hacer todas las terapias y todos los ejercicios que nos indican los profesionales, que para eso estáis, ¿no? Para orientarnos y intervenir. Sí, efectivamente, yo doy fe de que tenéis una relación súper bonita y una relación muy sana y seguro que el haber pedido ayuda pues ha influido en ello. La pregunta que te haría ahora mismo es, ¿te costó pedir esa ayuda? A ver, he de reconocer que siempre pedimos ayuda un poco tarde, ¿vale? Porque hasta que no vemos que se nos va de las manos, no pensamos que lo podemos solucionar. Yo en mi caso, sí que es verdad que con Claudia ya habíamos ido a terapia alguna vez, porque, bueno, también la situación de estar separada del padre y tal, lógicamente no le iba bien. Luego también es verdad que Claudia es una niña que siempre ha sabido pedir ayuda, porque yo en eso tengo suerte, pero me consta que la gran mayoría no son así y no entienden que necesiten ayuda. Yo tengo la gran suerte de que Claudia sí lo entiende. Y yo, la vez que fue por el tema este del móvil fue porque se puso muy agresiva, a ver, muy agresiva. Ni me pegó ni nada, ¿vale? Ajá. Pero se puso en un estado de nervios, de excitación y de descontrol que a mí me asustó. Porque pensé, esta no es mi hija y yo así no quiero vivir. Entonces, busqué ayuda, también en el colegio, de hecho me lo recomendaron porque para que veas que el tema era serio y nada, pedimos ayuda, la suerte de eso que tengo que Claudia en ese sentido la aceptó muy bien, vio que tenía que acudir a la ayuda y nada, hicimos la terapia y bueno, pues fue mucho tiempo de ejercicios, de práctica, de intentarlo, de caer. Tuvimos una recaída muy gorda, que de hecho la mandé a casa de mi madre, estuvo más de un mes, que yo no, o sea, para que veáis que es muy duro. Estuve un mes en casa de mi madre porque yo no podía, estaba descontrolada la situación y necesitaba tener tiempo. Y ese momento de reflexión nos vino muy bien, porque sí que es verdad que después la cosa ha mejorado mucho. Entonces, el trabajo de prevención es súper importante. Y si ves que intentas y no puedes y el niño no quiere ir a terapia, que es lo más normal que pase, tienes que buscar ayuda tú y trabajarlo tú de alguna manera. Pero no puedes dejarlo en plan de, bueno, ya se pasará. No, es que cada vez va a peor, a mucho peor. Sí, bueno, pues lo que ocurre es eso, que a veces queremos cerrar los ojos y pensar que ya se le pasará, pero... Sí, está pasando la adolescencia, ya se le pasará ya, pero es que luego va a ser adulto y no va a ser un adulto que tú quieras que sea o que él quiera ser, porque no creo que a él le guste ser así. Efectivamente, pues para no entrar en conflicto lo vamos dejando hasta que finalmente todo explota y la única consecuencia que tenemos es que vamos a necesitar más ayuda que si hubiéramos cogido el toro por los cuernos y la hubiéramos pedido pues en este primer momento en el que te salta la alarma. Porque muchas veces pensamos que como la adolescencia es una etapa temporal, pues ya se le pasará. Y bueno, pues no es cierto. Hay un momento en el que te das cuenta de que se te está yendo de las manos. Y visto lo visto, me gustaría realizarte otra pregunta. Si pudieras volver al pasado, tras haber vivido esta experiencia, ¿cambiarías algo? ¿Dónde pondrías más el foco? Lo primero, antes de darle un móvil o un acceso a internet a un niño de 10, 11, 9, 8, poner el control parental en todas partes, en tu ordenador, en su ordenador, en todo. Poner el control parental. También buscar información. Hay muchos sitios que dan información sobre
cómo gestionar las redes sociales con niños y adolescentes, cómo no aislarles del mundo, porque es verdad que tampoco creo que eso sea bueno, igual que tampoco creo que sea bueno super controlarles, ¿vale? Sí que tienes que ir revisando de vez en cuando, charlando, preguntando, pero o sea, me hubiera gustado que me hubieran informado de todo esto, y yo cometí bueno, eso, ¿no? No es cometer un error, es aprendizaje, ¿no? Aprendí que realmente yo pensaba que no iba a pasar nada, no, mi hija no, y sí, mi hija sí, y tu hija y la del vecino. Entonces, que Sí. bueno, que te puede tocar un niño súper bueno. O sea, yo, por ejemplo, mis sobrinas son muy diferentes, no tienen nada que ver. Ujú. Pero, claro, el hecho de que tú creas que tu hijo es el más santo del mundo no implica que lo sea. Sí, no implica que sepa manejarse en estas situaciones. Más que el hecho de ser bueno o ser malo, es una cuestión de que son niños pequeños que se están encontrando pues con cosas nuevas y están en una época de su vida en la que están buscando cosas nuevas y pues no tener una supervisión hace que se encuentren con situaciones que no deberían ver y tienen acceso a muchísimas aplicaciones y a muchísima información que no deberían tener porque no están preparados para ello y necesitan esa supervisión, ese vamos a hablar, te voy a dar un móvil, aquí puedes encontrar esto, vas a encontrar otras cosas, por aquí no puedes llegar, no puedes pasar, también está el tema del control parental, ¿vale? Pero vas a ver cosas que son verdad, cosas que no son verdad y tienes que aprender poco a poco a discernir y yo te voy a acompañar en ese proceso donde está la información correcta y donde no está la información correcta. El bullying tiene tela, ¿eh? Y eso sí que es verdad que los niños que son más buenos en ese sentido y que tienen más tendencia a que se abuse de ellos a través de las redes, ellos casi seguro que a los padres no se lo van a contar por vergüenza. Entonces, una manera de darte cuenta que eso le puede estar pasando a tu hijo es controlarle las conversaciones y las cosas que tiene por el móvil sin que él se entere, para ver si tú notas a lo mejor eso, ¿no? Un cambio, que se retrae más y tal. Yo lo sé porque he visto conversaciones así y es muy duro darte cuenta que a tu hijo le están haciendo eso. Y si tú no lo controlas, seguramente tu hijo ya te lo dirá cuando ya sea muy tarde, seguramente. Sí, probablemente. Sí, yo creo que es de lo peor. Creo que es de lo peor, y sobre todo eso, que eso sí que es verdad, que yo creo que te lo van a ocultar por vergüenza de, me están diciendo esto y yo no quiero que mis padres se enteren. Y lo de quererse un adolescente es muy complicado, porque los adolescentes son entre ellos muy hirientes. Y cuesta muchos años y mucha experiencia el hacerte callo y hacerte duro de decir yo me quiero y me da igual lo que me digan los demás. Los adolescentes eso no son capaces de hacer. En plan de yo soy así y que me digan los demás me resbala. Mentira, mentira. Entonces tienes que estar ahí de apoyo y de refuerzo y de controlar que realmente ni él haga bullying a otra gente, lógicamente, ni que le hagan bullying a tu hijo, porque también puedes Claro. pensar que mi hijo no y tu hijo está haciendo bullying a él. Sí, es cierto. Bueno, Sandra, si te parece, vamos acabando y para ello me gustaría que me dieras tu opinión acerca de dos frases que tengo preparadas para ti, ¿vale? La primera sería, para mí, la vida es como un viaje, por lo tanto, la educación también forma parte del mismo. ¿Cómo concibes tú la educación? Pues total, es una evolución constante, es una aventura constante y tienes que ir adaptándote a cada momento y a cada situación, y que cada niño es un mundo. Y si tienes más hijos, pues uno será un viaje y será un aprendizaje, y el otro será, pues seguramente, yo solo tengo una, pero lo veo en otras personas que tienen hijos, que tienen más de uno, y son completamente diferentes. Entonces sí, es un viaje y tienes eso, pues tienes que hacer un plan de viaje, eso es importante, ¿no? Y estar prevenido y tener tu maleta de los por si llueve, por si tal, por si cual. Pero luego, si hay que soltar lastre, pues se suelta. Si hay que comprar cosas nuevas, pues se compran. Y si hay que pararse durante 2 meses en un sitio, pues se para y no pasa nada.
Bueno, me ha encantado tu reflexión. Y la siguiente afirmación sería que no existen culpables sino aprendizajes. ¿Por qué hago tanto hincapié yo en esta frase? Y es que he visto, por desgracia, a muchísimos padres sentirse tan culpables, coger el látigo y darse tan fuerte que se quedan paralizados. Y cuando uno se queda paralizado por la culpa, no mueve ficha. Y no estamos aquí para no mover ficha. Por lo tanto, prefiero cambiar esta palabra de culpa por la de aprendizaje, porque esto sí que nos da pie a poder mover, a poder empezar a realizar cambios en ciertos aspectos de nuestra vida familiar. ¿Cómo lo ves tú? Como padre, es inevitable que te sientas culpable. Eso es así. Pero mirad, tómate tus 10, 15, media hora de sentirte culpable, flagelarte, arrastrarte por el suelo, darte contra la pared, lo que quieras. Me parece bien y de hecho es un ejercicio bueno para soltar. Sí. Pero luego coge el toro por los cuernos y busca soluciones, y que todo en la vida tiene solución menos la muerte. Y eso es así. ¿Y que has llegado tarde? Pues mira, mejor hoy que pasado mañana. ¿Vale? Ya está. Tienes que verlo así. Es que si me hubiera dado cuenta, vale, no te has dado cuenta hace un mes, ¿te has dado cuenta ahora? Bueno, pues mejor ahora que no te hubieras dado cuenta dentro de un mes. Entonces, empieza desde ya a buscar soluciones, a investigar y a ponerle remedio. No pienses que esto es una tapita y se le pasa. No, la cosa no, tristemente no va así. Ay, sí, ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. Bueno, pues si te parece, vamos despidiéndonos. Ha sido un placer tenerte por aquí. Eres experiencia de vida. Yo sé que este podcast va a ayudar a muchos papis y muchas mamis que se encuentran en la situación por la que tú pasaste, y les vas a enseñar que hay mucha gente que está pasando por lo mismo, que es un problema grave, que no estáis solos, y que en cuanto antes se busque ayuda o empecéis a poner soluciones, pues más pronto finalizaremos con él. Un placer, lo dicho. Espero volver a hablar contigo y bueno, eso seguro, pero me refiero a volver a hablar contigo en un podcast. Un beso grande, Sandra. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme a tu super podcast. Espero que les ayude. Y nada, y también tienes a Claudia, que cuando quieras la entrevistas, que el punto de vista de los adolescentes es muy interesante. Lo haré, no lo dudes. Además me encanta hablar con ella, así que eso llegará. A lo mejor el podcast te sale, tienes que dividirlo en 2 partes. Si yo hablo, la mía habla más. Sí. Es verdad. Bueno, pues muchas gracias. Igualmente, gracias. Ya hablamos. Vale. Un besito. Chao. Si te sientes o te has sentido identificada con el caso de Sandra y de su hija, si crees que puedes estar pasando por la misma situación o tienes quizá otros problemas con tus hijos adolescentes, puedes encontrarme en la web www.adolescenciayfamilia.com o en Instagram en @adolescenciayfamilia. Allí podrás acceder a mi curso gratuito Conecta de nuevo con tu hijo adolescente, que te permitirá aprender estrategias educativas para evitar todas estas situaciones tan realmente incómodas. Además, puedes acceder a una sesión de valoración gratuita conmigo de 40 minutos donde veremos en profundidad tu situación y si puedo ayudarte en algo. Sin más, me despido y nos oímos la semana que viene.